Salmos, la oración de Israel y de la Iglesia. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza, para que con toda sabiduría se enseñen y aconsejen unos a otros, y con un corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cánticos inspirados. Salmo 52. ¿Por qué te glorías de la maldad, valiente? ¿Por qué ultrajas a Dios? Todo el día tramas crímenes, tu lengua es navaja afilada, autor de fraudes. Prefieres el mal al bien, la mentira a la honradez. Amas las palabras hirientes, lengua embustera. Pues Dios te destruirá para siempre, te sacará, te arrastrará de la tierra, arrancará tus raíces del suelo vital. Lo verán los honrados y se asombrarán, y se reirán de él diciendo: miren al valiente que no consideró a Dios su fortaleza, que confió en sus inmensas riquezas y se refugió en sus crímenes. Pero yo, como verde olivo en la casa de Dios, he confiado en la misericordia de Dios por siempre jamás. Te daré gracias siempre porque has actuado, proclamaré tu nombre que es bueno delante de tus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Composición del Salmo 52. En cuanto a su género, el Salmo no tiene un género específico, es más bien como una combinación. Tiene 3 estrofas que cada una de ellas es distinta. La primera estrofa es un oráculo profético, es más bien como un salmo profético. El orante hace una fuerte denuncia a alguien que es pecador, le denuncia esa forma de vida y al mismo tiempo le da una advertencia en forma de castigo. La segunda estrofa es más bien como sapiencial, de cómo Dios paga esas obras, castiga, y aquel fiel lo ve, aprende. La tercera estrofa es de confianza. Ahí se expresa la confianza que el orante tiene en Dios. Como se aprende al ver a los demás, él pone su confianza en Dios. Entonces, cuando hablamos de género, en este Salmo 52, pues hablamos de un aspecto profético, también de un aspecto sapiencial y luego también un elemento de confianza. La estructura, como hemos mencionado ya, tiene 3 partes el Salmo. De los versos 3 al 6 encontramos la descripción del malvado, una descripción que hace el mismo salmista. La segunda estrofa, que sería del 7 al 9, Dios y el justo ante la suerte del malvado. O sea, la suerte, el fracaso del malvado. ¿Qué hace Dios ante esa forma de vida? ¿Y qué hace o qué aprende el justo también al ver la situación del malvado? Los versos 10 y 11 son el retrato del hombre justo, el retrato del hombre fiel, cómo es o cómo debe ser la persona que confía, que pone su esperanza en Dios. Comentario.
La primera parte, los versos del 3 al 6. ¿Por qué te glorías del malvado, valiente? ¿Por qué ultrajas a Dios? La gloria le viene al malvado porque él presume, o sea, él se gloría, él se atribuye los triunfos a sí mismo, el éxito a sí mismo. Ultraja a Dios. ¿De qué manera? Al no reconocer que lo que tiene o lo que puede hacer, pues es por Dios, que Dios le da esa posibilidad, que Dios le da esa capacidad. Entonces, él se gloría a sí mismo. Y entonces, el orante considera que es una deshonra a Dios o es un ultrajar el nombre de Dios al no reconocer que de Él viene todo. Todo el día tramas crímenes. Tu lengua es navaja afilada, autor de fraudes. La fuerza le viene al malvado de sus crímenes y de sus riquezas. Él confía propiamente en sus crímenes, confía en sus riquezas, y esto es lo que le hace andar orgulloso. Prefieres el mal al bien, la mentira a la honradez. Amas las palabras hirientes, lengua embustera. Aquí se mencionan estos amores del malvado. Ama el mal y no el bien. O sea, amar en sinónimo de preferir. Prefieres el mal al bien. ¿Vean? Su amor, su preferencia. Las palabras hirientes, la mentira. Entonces, estos son sus amores, esto es lo que él desea, esto es lo que él anhela. El mal, la mentira, las palabras hirientes. Podemos considerar, por ejemplo, el Salmo 49:7. Se glorían de sus muchas riquezas. Otro tono parecido al del Salmo 52. Primera de Reyes 20:11. Nadie canta victoria al ceñirse la espada, sino al quitársela. Es una frase muy interesante. Nadie canta victoria al ceñirse la espada. O sea, al ir a la guerra, al pelear, ceñirse la espada es mi fuerza, mi protección, mi espada. Canta victoria al quitarte la espada, es decir, al renunciar a tu fuerza, al renunciar a tu propia capacidad, y entonces no será tu espada la que te dé la victoria, sino el poder de Dios. Y ahí está la grandeza, ahí está la victoria. Entonces, de alguna manera, esto hace referencia a este significado de la primera estrofa. Este salmista está pues dándole una denuncia, haciéndole una denuncia al pecador por su forma de actuar, por confiar en su fuerza, por confiar en sus crímenes, por confiar en sus riquezas. ¿Cómo resuelve todo? Con palabras ofensivas, tramando fraudes, engañando, como una navaja afilada. Son sus palabras, es su lengua. Se refiere a un aspecto cortante, a un aspecto que daña, que desgarra. Son imágenes que se utilizan para hablar de esta lengua como espada.
afilada, que hace daño con sus palabras, con sus acciones, con sus fraudes. ¿Cuál será la suerte de esta persona que le denuncia pues este pecado y que le anuncia por esas obras la destrucción? En la segunda estrofa, los versos del 7 al 9. Dios te destruirá para siempre, te sacará, te arrastrará de la tierra, arrancará tus raíces del suelo vital. Dios, que es justo, da el castigo merecido al malvado. Esta es la conciencia y también la confianza que tiene el israelita en el juicio divino. Dios, que está atento, descubre las obras de toda persona. Él descubre el bien, Él descubre el mal, Él conoce la forma de actuar de cada persona y actúa en justicia. No se deja corromper, no se deja manipular. Su juicio es eterno, su juicio es sabio, su juicio es verdadero. Y en la concepción del israelita, pues al malvado le pagará con la destrucción, al justo le pagará con la bendición, con la protección, con la salvación. Aquí se utilizan varias palabras. Te destruirá para siempre. Es decir, no solo la persona va a terminar en el fracaso, también el proyecto que emprendió no tiene futuro. Un proyecto que se realiza a través de la mentira, a través del engaño, no tiene futuro. Quedará destruido, quedará como un camino truncado. Estas palabras, te sacará, ¿vean?, te arrastrará de la tierra, arrancará tus raíces del suelo vital, pues son referencia a que no podrá tener estabilidad, no podrá enraizar, no podrá afianzarse. De alguna manera podemos ir leyendo este Salmo 52 en esta parte sapiencial, también reflexiva, para aprender a distinguir el camino del justo y el camino del impío o del malvado a la luz del Salmo número 1. Si recordamos también aquel Salmo número 1, cuando el orante habla de los malvados o aquellos que se juntan con los pecadores y aprenden de ellos, y por otra parte el camino del justo, del honrado, que medita la ley día y noche. Y el Salmo 1 dice que el justo se parece a un árbol plantado junto al río, que no se seca, que da fruto, que todo lo que hace prospera. Y en cambio, los impíos, los malvados, se parecen a la paja que se lleva el viento. Vean esta parte de ser arrancado de la tierra, arrastrado de la tierra, arrancado de raíz. Entonces, el Señor te destruirá, no tendrás éxito, te sacará, te arrastrará de la tierra, arrancará tus raíces del suelo vital, es decir, ese suelo al que le llega el agua, al que le llega el río que puede darle vida. Entonces, aquí se habla de la destrucción de la persona y de los proyectos basados en el engaño, basados en la mentira. Esto es lo que se le anuncia en cuanto a la acción de Dios. Ese pecado no quedará impune, tendrá su merecido, y Dios, que es justo, pues hará que fracasen esos planes. Ahora,
La actitud del justo o de los honrados, versos 8 y 9, lo verán los honrados y se asombrarán y se reirán de él diciendo: miren al valiente que no consideró a Dios su fortaleza, que confió en sus inmensas riquezas y se refugió en sus crímenes. El honrado, el justo, descubre a Dios y descubre su justicia. Por lo tanto, el honrado ve cómo les va a los malos, cómo les va a los que no ponen su confianza en Dios. Esta suerte, por supuesto, se ve al final, la suerte final. Por ejemplo, el Salmo 73, de alguna manera presenta una temática parecida. En cuanto el salmista se fijaba en la suerte de los ricos, de los poderosos, y él deseaba ser igual, hay un momento en que se pone a pensar, a profundizar, y dice: la suerte final es lo que cuenta, y están en el resbaladizo y caen fácilmente. Pronto pasa su figura. Entonces, si bien en algún momento pueden deslumbrar, pueden llamar la atención a tanta gente, ya cuando se observa cómo termina su vida, cómo termina toda esta situación, pues es en el fracaso. Y entonces eso es lo que ven los honrados, reflexionan en toda la vida de las personas, y entonces viene el asombro. El asombro, dirán otros salmos, qué tan rápido cayó el malvado, qué tan rápido pasó, se esfumó su figura. Este que se levantaba tan alto como un árbol grandioso, ahora ha caído. ¿Dónde está? Ya no lo veo. O sea, qué tan rápido. Entonces viene el asombro al ver todo ese cambio. El orgulloso, el poderoso que se eleva, que se engrandece, y rápido de repente ya está caído y está fracasado. Se reirán de él. No hace referencia esta palabra reírse, no tiene el tono que muchas veces a nosotros le damos. Muchas veces nosotros le damos un tono de burla. Reírse de otros, burlarse de otros, o burlarse del fracaso de otros. Reírse significa que aquello que ellos hacen, al reflexionar, se considera como ridículo, como que no tiene sentido. O sea, es descubrir el ridículo de esas acciones. No se trata de burlarse de la persona o reírse de él como persona, sino de descubrir el ridículo de una acción, de una vida confiada en riquezas que pasan tan rápido, confiada en poder que pasa tan rápido, y por supuesto al no confiar en Dios. Entonces, ¿cuál es la reflexión? ¿Cuál es lo que ellos dicen? Aquí se expresa: se reirán diciendo, pero quiere decir, esta es la reflexión que obtendrán los justos. ¿Qué dirán? Miren al valiente que no consideró a Dios su fortaleza, que confió en sus inmensas riquezas y se refugió en sus crímenes. Miren que ha sido arrancado, que ha sido sacado de la tierra, que ya no tiene raíces, ya no tiene fundamento, ya no tiene estabilidad. Ese miren también hace referencia a la reflexión sapiencial. Aprendan, o sea, miren la suerte del malvado y aprendan, entiendan dónde se termina con un estilo de vida así. Es un ridículo, una vida confiada en riquezas, en poderío y no en Dios. Tercera estrofa:
la parte de la descripción, cómo es o cómo debe ser el orante. En este caso, el salmista se considera uno de los fieles. Pero yo, como verde olivo en la casa de Dios, he confiado en la misericordia de Dios por siempre jamás. El honrado como verde olivo, si hacemos otra vez referencia al Salmo número 1, como árbol plantado junto al río. El olivo pues tiene esa característica de estar vivo, verde olivo, que puede producir fruto y perpetuidad. El olivo pues es uno de los árboles que más vida pueden tener. O sea, el olivo puede durar años y años. Entonces, de alguna manera se toma la imagen no de cualquier árbol. El Salmo 1 simplemente dice como un árbol plantado junto al río, porque habla más de el agua de vida y habla de los frutos y del enraizamiento. Pero este salmista del Salmo 52 dice que este árbol es como un olivo. O sea, habla también no solo de la vida, de la estabilidad, del afianzarse, sino también de la perpetuidad. Por eso, para siempre. Vean, pero yo, como verde olivo, en la casa de Dios, he confiado en la misericordia de Dios para siempre, jamás. El sentido de perpetuidad, de para siempre. Te daré gracias siempre porque has actuado. Proclamaré tu nombre, que es bueno, delante de tus fieles. Este justo se siente como un árbol en la casa de Dios, significa que ha sido plantado. Los israelitas de alguna manera hacen la distinción entre un árbol que nace en el monte, una planta silvestre, un árbol del monte o del campo, pues esos nacen, crecen, pero nadie los cuida. En cambio, un árbol plantado es un árbol que el dueño siembra, cuida, riega hasta que dé fruto. Cuando ya se traslada al plano espiritual, un árbol plantado, comparado con este creyente, pues es alguien que ha sido enseñado por Dios, que ha sido cuidado, salvado, protegido por Dios. Entonces, plantado en la casa de Dios. Y por esto, este salmista se siente cuidado, se siente protegido y por lo tanto enraizado en Dios. ¿Por qué? Porque en Él ha puesto la confianza. En su misericordia ha puesto su esperanza. Y entonces la acción del justo es un dar gracias constantemente, un dar gracias para siempre, porque Dios ha actuado. Es decir, porque Dios lo ha protegido, porque Dios lo cuida, porque Dios está siempre con él. Proclamaré tu nombre, es decir, también la alabanza es el fruto. Delante de tus fieles, quiere decir en la asamblea, y va a seguir dando testimonio de lo que él ha aprendido y seguirá alabando a Dios, reconociendo su grandeza. Podemos ver, por ejemplo, en Jeremías 11:16, cómo se hace mención de este olivo. El Señor te llamó olivo verde de fruto excelente, pero si le prende fuego, se queman las ramas. Es
Es decir, aunque el olivo sea grande, aunque el olivo sea fuerte, aunque el olivo pues sea de los árboles que duran más, si el Señor le prende fuego, pues también se queman las ramas. Ya veremos este aspecto más en el Nuevo Testamento cuando se habla de la vid. Una vid que no produce fruto, una rama que no tiene fruto es cortada y echada al fuego. Es decir, si Dios arranca, si Dios saca de raíz, pues se seca y también puede quemarse, puede prenderle fuego. Entonces hay que confiar y poner esa esperanza en Dios permanentemente. Oseas 14:7 dice, por ejemplo, echará brotes, tendrá el esplendor del olivo y el aroma del Líbano. Es un anuncio de la transformación del pueblo de Dios. Este Oseas, que había denunciado fuertemente los pecados de Israel, pero al final tiene un oráculo de bendición, un oráculo de esperanza, de anuncio de salvación. Y en este pueblo que será transformado, esta ciudad transformada, echará brotes, tendrá el esplendor del olivo y el aroma del Líbano. El esplendor, la grandeza, lo verde. Salmo 128:3. Tu mujer como una vid fecunda en la casa, en la intimidad de tu casa. Tus hijos como brotes de olivo en torno a tu mesa. Tus hijos como brotes de olivo. Este es un salmo que canta la bendición del hombre que confía en Dios. El hombre que pone su esperanza en Dios, pues tendrá una vida para siempre. Su mujer será como una vid fecunda, es decir, producirá vida, tendrá fruto en la intimidad de su casa. Y los hijos serán como brotes de olivo en torno a la mesa, es decir, estos retoños que le van saliendo al olivo. Entonces aquí tenemos esa reflexión del Salmo número 52, una fuerte denuncia del orante, aquel pecador, pero también esa suerte que le depara, que será el fracaso. Ante esta situación, el justo o el hombre sabio tiene que reflexionar, tiene que aprender. ¿Para qué? Para poner su confianza en Dios, para poner su esperanza eternamente en Dios. Y el orante de este salmo se pone dentro del número de estos justos. Yo he confiado en Dios. Yo me mantengo como un olivo frondoso, como un olivo perseverante en la confianza. He leído también un comentario acerca de el olivo, es decir, la fruta, o no sé si se llama fruta o será verdura, que es el olivo, la aceituna, que mientras más se aplasta, esta se machuca para que le salga el aceite, que mientras más se aplasta, es más fino el aceite que va produciendo el olivo. Entonces también de alguna manera, pues cuanto más pruebas se van teniendo, va produciéndose ahí una vida más purificada, más justa, más santa. Como lo dice también el Señor, el oro se purifica en el crisol. El hombre justo se purifica en las pruebas. Y así como el olivo, mientras más pesada sea la piedra para sacar el aceite, más puro va dando este aceite, así también la persona creyente está llamada a perseverar a través de las dificultades e ir produciendo ese aceite refinado, ese
oro purificado. ¿Cómo podemos nosotros orar con este salmo? Pues primero, tratar de aprender. La sabiduría bíblica pues nos invita siempre a saber que si no ponemos nuestra confianza en Dios, podemos ir creando, construyendo una vida sin fundamento, una vida que puede ser arrasada, que puede ser destruida. Jesús hablará de un hombre imprudente que construye su casa sobre arena. Mateo 7:24 en adelante. Si vienen las pruebas, viene la lluvia, viene la tormenta, dan contra la casa y la arrasan porque estaba construida en arena. Pero hay un hombre sabio que puede construir su casa sobre roca. Vienen las lluvias, vienen las tempestades, dan sobre la casa, pero esta permanece, está construida sobre roca, es decir, puso su confianza en Dios, construyó en Dios, confió en Él y no en las propias riquezas, no en el propio poder, en la propia grandeza. Es una deshonra a Dios atribuirse cada quien a sí mismo las capacidades, lo que puede ir logrando, es deshonrar a Dios, porque Él es el que nos concede todo. Hay que pedirle al Señor esa gracia, de esa sabiduría para poder aprender de la vida, pero sobre todo mantenernos en la comunión con Él, para permanecer como este verde olivo que da fruto, que permanece y que pues es constante. Que Dios les bendiga abundantemente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campana.